Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Práctica 3 una vez más. Continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motocicleta. Soy Mauricio y vamos con la lectura inmediatamente. ¿Recuerden? Estamos en la página 103, hemos pasado a la página 103 de nuestro texto, ¿cierto? En el libro Individuo del Tránsito. Estamos viendo las condiciones circunstancias que pueden afectar el conductor a la persona. Hemos visto varias condiciones que pueden afectar los conductores de la bicicleta. Ahora vamos a ver médicamente tal como dice ahí. Entonces, bueno, vamos a la lectura y dice así. El efecto que puede afectar la conducción. Entonces, la razón, vamos a hablar de otro medicamento. Y como usted dijo, no se le efectos de esto en la conducción sobre la mujer. Así que dice, estos medicamentos para afectar la conducción. Entonces, los medicamentos siempre deben ser recetados, entonces se trata de tratamiento de vida. Lleva entendido en varios días, y tenemos que lo que hacer medicamentos son siempre. Entonces, también puede estar en cualquier tipo de vehículo, aquellos vehículos más complejos, puede ser antecedentes de mucho de dolor. Entonces, el médico, no es una receta, este medicamento nos va a afectar o no en nuestra actividad como conductor. Un medicamento debería ser reservado, no debe estar reservado, ¿cierto? Y en el momento que nos reciben el medicamento, se para averiguar para tener con nuestros conductores, después lo conductor. El medicamento dice que no se puede tratar con los conductores de seguridad. El festival de los efectos secundarios, un medicamento no tiene. Entonces, bueno, no deseados de algunos medicamentos, no les suspendido, pero la población busca más frecuente, como que dice suspendido, más frecuente en la población. Vamos a ver. Ahora estamos con los más frecuentes, ¿cierto? Utiliza la población. Estamos con los nosotros hemos estudiado que los medicamentos existen diversos tipos, pero todos tienen su secundario, pero lo mismo que se trata de ser como para la condición. Por ejemplo, luego para este medicamento se ficha la cinta riesgo de conducir con una tasa de alcohol en sangre de 0,5 gramos litros a 0,8 gramos litros. Esto es conducir más silencioso de alcohol. O sea, esto es una equivalencia, ¿cierto? O sea, esto equivalencia a más silencioso de conducción. Entonces, molesta es atractivo. Entonces, ahí ya se conoce un poco esa diferencia en el sentido de composición de medicamentos que están los bien tantos secundarios. Los más informales que vienen antiguamente. Sí, podría quedar muy proyectos así que viendo avanzamos en el medicamento, antes de estar un poquito más fuerte, vean veamos qué sucede con ello. Dice que el medicamento se usa para el tratamiento de enfermedades mentales, ansiedad, y muchos de ellos pueden tener la conducción con seguridad de forma importante. Y más que dice que existe un montón de preocupaciones. La enfermedad es políticos de la médicos de la vida, síntomas de ansiedad. Realmente, nosotros tenemos conectado las poblaciones de verdad, es lo que medicamento de disminución de estado de activación de la inducción de el tratamiento de la cirugía principal al diabético. También bajo la vacunación de seguimos dentro de este
Neuroléptico o antihistamínico. Neuroléptico o antihistamínico. Incluso el tratamiento cercano del tipo psicótico, por ejemplo, esquizofrenia, contra el sueño, hipertensión. ¿Ah? Pueden ser los tipos estimulantes, pueden ser estimulantes de los anteriores, pueden ser estimulantes del sistema nervioso mental, y pueden ser cuestiones psíquicas, como por ejemplo, algunos temas de trabajo de ritmo. No el organismo, pero algunos países se prohíbe conducir mientras se consume. Esto sería lo ideal, que ojalá en todos los países y las ruedas de tránsito establecía que están prohibidos de ciertos fármacos para la conducción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo voy a consumir medicamentos, más cerca, puede consultar el número de los posibles riesgos de la conducción de forma que, claro, los resultados necesarios. Entonces, importante de consultar al médico, de preguntar, ¿cierto? Entonces, que se puede conducir, ¿no? Frecuentemente, incluso de vez en cuando, porque entonces la persona que se puede decir es la condición de no estar que se consuma su medicamento. Obviamente vamos con decir ningún tipo de tratamiento. Digamos, lo digamos que están previstos, pero no, y es cierto, nos va dando los efectos, el tipo de medicamento, ¿ya? El tratamiento, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? El tipo de medicamento, los efectos, no, los cambios, se dice, también, pero no les dice ahí en el primer palito, que solamente estoy señalando, voy a recomendar analgésicos, analgésicos narcóticos, ¿ya? Analgésicos, analgésicos narcóticos. Entonces, los efectos de sería, sería, no tengo efectos de estos tipos de medicamentos de la nucleosina. Pero sería un modelo. No, en este tiempo casi tener otro tipo de síntomas, como le digo, de tratamiento. Y para los nervios, los nervios, ¿qué tipo de medicamentos nos recomiendan o nos recetan para dormir y para los nervios? Dice, ansiolíticos e hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, psicoestimulantes. Ya, eso nos recomienda. Efectos, dice ahí, sueño. El primero, el ansiolítico hipnótico, sueño, derechamente sueño. En los antidepresivos, ¿qué efectos nos producen? Sueño, eh, ¿sí? Sueño, hipertensión y visión borrosa. ¿Ya? También, efectos secundarios, al lado tenemos otro efecto, se entiende como efectos secundarios, dice alteración de la coordinación. ¿Ya? A ver, no, perdón, me pasé de una, me pasé. No, sí, estamos bien. En antidepresivo estamos ahora. Estamos en antidepresivo, dijimos que efecto sueño, mareo, hipertensión, visión borrosa y aparte de eso, como efecto secundario, alteraciones de la coordinación. Vamos a ir con el cursor para que no nos perdamos entonces. Dentro del mismo síntoma nos recetan antipsicóticos. ¿Qué pasa con los antipsicóticos? ¿Cuáles pueden ser sus efectos? Sueño, hipertensión, visión borrosa. Sueño, hipertensión, visión borrosa, efectos secundarios, fatiga. Psicoestimulantes ahora. Efectos más probables, euforia. Euforia. ¿Ya? Efecto secundario, disnesia. Disnesia, acá. ¿Ya? Pasamos a otro tipo de síntoma, a otro tipo de patología, la diabetes. Pueden representar para la diabetes, obviamente antidiabéticos. ¿Ya? Efectos en el momento no tiene prácticamente, no se siente. Efectos posteriores, efectos secundarios u otros efectos, dice que podemos sentir nerviosismo y temblor. Pasamos a otro estado ahora. ¿Qué estado? Los resfriados, la tos, los broncos. ¿Qué tipo de medicamentos son recomendados? Antitusivos, antihistamínicos, antiinfecciosos. ¿Cuáles pueden ser sus efectos? Sueño. En el caso de los antitusivos y antihistamínicos, sueño y también visión borrosa. Efectos secundarios no tienen.
Antiinfecciosos, no hay efectos en primera instancia, pero sí pueden haber efectos secundarios como ansiedad e insomnio. Ahora pasamos a otro tipo de medicamentos, la circulación, ¿cierto? La circulación de la sangre. ¿Qué tipo de medicamentos o tratamientos recetan? Anticoagulantes y antiagregantes. Anticoagulantes y antiagregantes. ¿Qué efecto nos puede provocar? Mareo. Mareo. Otro efecto secundario no hay. Otro tipo de cuadro presentado por algún paciente, la circulación y la tensión. También anterior, pero también tensión. ¿Ya? O sea, problemas de presión acá. Tipos de medicamentos recomendados, vasodilatadores y antihipertensivos. Y antihipertensivos. Efectos que nos pueden provocar mareos e hipertensión. Efectos secundarios no hay. Otros. O sea, acá se entiende como cualquier tipo de patología que podamos tener. Medicamentos más usados, dice anticolinérgicos. Efectos que nos pueden provocar los anticolinérgicos, visión borrosa. Otro tipo o un efecto secundario, confusión. Wow, visión borrosa y confusión. Anticonvulsionante. Este parece que ya es bastante más severo, ¿ya? Un anticonvulsionante tiene bastantes efectos, como podemos ver. Nos puede provocar efectos de sueño, efectos de mareo, y de visión borrosa. Wow, efectos bastante perjudiciales para la conducción, ¿eh? Efecto secundario, ataxia. ¿Ya? Y por último, otro medicamento, ¿cierto? Para cualquier otra patología, ya más usado, son los antiparkinsonianos. Antiparkinsonianos. ¿Ya? Obviamente se entiende para tratar cuadros de Parkinson. ¿Ok? Vuelvo a leer. Antiparkinsonianos. ¿Ya? Efectos que pueden provocar los antiparkinsonianos, hipertensión, visión borrosa. Efectos secundarios, confusión y reducción de reflejos. Entonces, acá en este cuadrito acabamos de ver y resumir los tipos de medicamentos más usados, ¿ya? Que pueden, situaciones, ¿cierto?, más frecuentes en algunas personas, ¿ya? Patologías más presentes y los tipos de medicamentos más usados y los efectos probables que nos pueden producir. Pasamos a la página 105. Seguimos entonces en el individuo en el tránsito y las condiciones que lo afectan. Estamos ahora a condición de cansancio, sueño y fatiga. Veamos qué sucede con el cansancio, sueño y fatiga. Y dice así: el cansancio, el sueño y la fatiga son estados que resultan muy familiares en el diario vivir. Sin embargo, cuando se conduce un vehículo, usualmente se desconocen los riesgos asociados a estos factores, los que son muy usuales en la ocurrencia de siniestros. Está muy presente en accidentes o siniestros. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, muchas veces son consecuencias de un conductor con fatiga o sueño que no pudo evitar el siniestro a tiempo, generalmente que se quedó dormido, ¿cierto? O sea, están bastante presentes. Es un tema de preocupación, obviamente. Sigo leyendo, tenemos un subtítulo que dice lo que ocurre cuando un conductor está cansado o con sueño. Dice, datos a nivel internacional revelan que entre el 15 y el 30% del total de siniestros de tránsito ocurre porque el factor sueño está asociado directa o indirectamente, y muchos de ellos tienen consecuencias graves. Si se piensa que para tener un siniestro por sueño, el conductor debe quedarse totalmente dormido, se está en un error. Los riesgos de somnolencia volante aparecen mucho antes. Perfecto, intentamos esto. Ya para que llegue a ocurrir un siniestro, un accidente, tiene que estar el conductor totalmente dormido, o sea, ya entregarse al sueño y ahí va a ocurrir el accidente. No. Los estudios, ¿cierto? Las situaciones empíricas nos dicen que no, que los siniestros pueden ocurrir mucho antes, pueden ocurrir cuando se presentan los primeros síntomas. Cuando el conductor empieza, por ejemplo, a perder el interés en lo que está haciendo, cuando aparecen los bostezos, ya los primeros pestañazos, ¿okay? Ahí es donde generalmente ocurren los siniestros. O sea, no es necesario que esté totalmente dormido. Perfecto. Más abajo nos dice otro nota importante. Otro mito dice es creer que el sueño solo aparece de noche, cuando el sueño puede aparecer en el día y por muchas causas. Claro que sí. O sea, claro, fisiológicamente estamos nosotros diseñados, se puede decir, los seres humanos para descansar a la noche.
Pero esto también puede aparecer en el día por muchas causas, como dice ahí. Incluso, por ejemplo, después de una comida, ya de una comida copiosa, quizás puede sobrevenir el sueño. Quizás en medio de una jornada laboral extenuante, ¿cierto? Tuvimos que trabajar y después nos vamos conduciendo un largo trayecto a casa, también puede producir el sueño, siendo de día. Entonces el sueño puede producir se puede producir, perdón, en cualquier hora y por diferentes causas. Después tenemos una notita que dice, el cansancio es una causa importante de siniestro de tránsito, principalmente los que se registran en carretera. Sigo leyendo, el siguiente título nos dice, efectos del cansancio y del sueño en la conducción. El conductor tiene una gran responsabilidad cuando siente que el cansancio va apareciendo. Cuando se está cansado con sueño, entre otros efectos, ocurre lo siguiente. Veamos los efectos entonces del cansancio o el sueño. Primero, punto uno, aumenta el tiempo de reacción. Esto explica siniestros como colisiones por alcance cuando el vehículo de adelante frena y no se alcanza a frenar a tiempo. O sea, nuestras relaciones pasan a ser más lentas. Aumentó el tiempo, ¿cierto? Necesitamos reaccionar a una situación un poco compleja. Quizás lo hicimos, pero de tiempo. Demoramos unos segundos más. Y esos segundos son la diferencia en que usted impacte algo o no. Termina saliéndose del camino o choque otro vehículo que va adelante, como explica el ejemplo. Siguiente efecto. Aumenta el número de distracciones al conducir, ya que la somnolencia dificulta la concentración en el tránsito y las distracciones aparecen con mayor facilidad. Esto es especialmente peligroso cuando se conduce en un entorno monótono y con poco tráfico. Aumenta el número de distracciones al conducir, o sea, se distrae con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la concentración, ¿cierto?, está más dispersa en el tránsito. Aparecen distracciones con mayor facilidad. Entonces, cuando se conduce en un entorno monótono, suele ocurrir, esto quiere decir carreteras, por ejemplo, ya vías con poco tráfico, generalmente vías, cierto, un poco soledosas, ya, vías largas, viajes prolongados, que terminan siendo un poco aletargados, ya, es lo que generalmente, monótono, como dice ahí, es lo que generalmente puede producir la pérdida de atención y el consecuente riesgo de accidente. Siguiente punto, dice, la capacidad para tomar decisiones al volante y el juicio se alteran. ¿Ya? Tomar decisiones. Recordemos que conducir un vehículo se puede comparar como estar constantemente solucionando problemas, ¿cierto? Eso mismo nos dice también el manual. Eso podemos asimilar con conducir un vehículo. Usted va constantemente recibiendo información a través de sus sentidos, principalmente a través de la vista, los oídos, ¿cierto? La audición, ¿ya? Y conforme a la información que usted va recibiendo, va actuando, va reaccionando, va modificando su conducción, su velocidad, ¿cierto? Su radio de dirección que usted va tomando, ya si va frenando, va avanzando, etcétera. ¿Ya? Entonces, toda esta información que recibe nuestro sentido, ¿pueden verse alterada? Por supuesto que sí. La toma de decisiones se puede ver alterada, el juicio se puede ver alterado si estamos con sueño, tal cual como dice ahí. ¿Ya? Voy leyendo entonces, dice, con sueño las personas demoran más en tomar una decisión, aumentando la probabilidad de participar en una situación de riesgo. El sueño contribuye también a que se cometan muchos más errores al conducir, sobre todo cuando se necesita responder con rapidez ante una situación complicada, como acceder a una autopista o carretera. El cansancio del sueño incrementa los errores en la estimación de velocidades. Por supuesto, la velocidad en condiciones normales ya es un factor difícil de a veces percibir, tanto la velocidad propia como la velocidad de los demás vehículos. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, tenemos un velocímetro. Entonces, con el cansancio, esta dificultad para percibir las velocidades se incrementa aún más. Eso es lo que nos explica ahí entonces. Vamos a la siguiente página, seguimos en el mismo módulo, página 106, ahora pasamos. Seguimos con los efectos del sueño, el cansancio, la fatiga. Otro efecto importante se produce en la coordinación psicomotriz, dice, la cual empeora y la movilidad del conductor se altera. Veamos, dice así. Los músculos se relajan, ocasionando movimientos más lentos y menos precisos. Obviamente, esto es con fatiga. Existe la tendencia de hacer movimientos de forma automática, sin pensar, lo que puede derivar en maniobras realizadas sin pensar y no necesariamente adecuadas a la situación del tránsito. Por ejemplo, atravesar un cruce semaforizado sin asegurarse de tener luz verde. Pueden presentarse microsueños, dice. Microsueños. ¿Qué se entiende por microsueños? Bueno, acá lo vamos a leer, pero son pequeños periodos de adormecimiento.
Se quedó dormido. Muchas veces con los ojos abiertos incluso. Veamos. Que son periodos de algunos segundos en que el conductor, sin darse cuenta, se queda ligeramente dormido. Miren, totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Normalmente el conductor no tiene conciencia de haberse dormido, ni siquiera cuando despierta. O sea, tuvo un lapso de que está durmiendo y no se da cuenta, no es consciente de eso. Se despertó incluso, volvió en sí, volvió a la conciencia y no se da cuenta de lo que le acaba de ocurrir. Sigo leyendo, los microsueños pasan absolutamente desapercibidos. Numerosos siniestros se producen a consecuencia de los microsueños. Tener mucho cuidado y conciencia con eso, estimado. Siguiente efecto. La percepción del entorno se altera, dice. Con sueño, la visión se vuelve borrosa. Resulta más difícil enfocar la vista y puede aparecer una fatiga ocular. Es más fácil sufrir un deslumbramiento cuando otro vehículo lleva luces altas cuando se tiene sueño. O sea, nuestra capacidad visual se altera, obviamente, la visión queda mucho más sensible, como dice, se vuelve borrosa, ya cuesta más enfocar, tal cual, y obviamente quedamos más sensibles a encandilarnos al deslumbramiento de otro vehículo, lo cual nos va a cegar, ¿cierto?, por algún tiempo. ¿Ya? Siguiente punto dice, se producen cambios de comportamiento. Esto es estado de ánimo, veamos. Con sueño, un conductor puede ponerse inquieto o puede volverse más hostil con los demás usuarios de la vía. Es posible aceptar un mayor nivel de riesgo, como por ejemplo aumentar la velocidad, en especial cuando se está más cerca del destino y se está ansioso por llegar. Claro. Dicen que justamente, según los estudios, la mayoría de los accidentes ocurren en el último kilómetro. ¿Sí? Los estudios dicen eso, hablan eso. Muchos accidentes ocurren ya cuando estamos próximos a llegar y lo más probable es que sea por este efecto. La ansiedad, ¿cierto? Quizás de tratar de apurarnos y querer terminar el viaje. Sigo leyendo. El cansancio puede presentarse por distintas razones. Tratándose de la conducción de un vehículo, la causa más corriente es quizás la combinación de esfuerzo físico y monotonía. Conducir durante largo rato exige cierto trabajo muscular. Permanecer sentado todo el tiempo empeora la circulación de la sangre, menor oxigenación de la sangre, dice, y la conducción se hace pesada para los ojos. Además, los diferentes ruidos contribuyen al cansancio. Claro. O sea, habrá quien pensó que conducir quizás es una acción relajada, no es tanto así, porque tenemos la atención puesta, los sentidos trabajando, estamos en una postura constantemente la misma, digamos, la misma postura todo el rato, ¿ya? Y eso contribuye a un cansancio. Más la monotonía del entorno, la carretera donde vayamos también, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿cierto? Es mucho más fácil que sucumbamos al cansancio, muchas veces sin darnos cuenta, ¿ya? Entonces, también la conducción que se hace pesada ante los ojos, claro, porque por la vista absorbe mucha información, ¿no? Este es el sentido que más, también se va agotando en algún momento. Ya, sigamos leyendo. Diferentes fases del cansancio. Ahora, esto se pone más interesante. Veamos las fases del cansancio. Dice, la primera señal de cansancio se manifiesta en una falta de interés y cierta indolencia por la actividad intelectual. Poco a poco se presenta el primer bostezo, ¿ya? O sea, se puede decir que hay una falta de interés en lo que se está haciendo, indolencia, o sea, no se toma atención de la actividad, ¿ya? Cierto, quizás la técnica, cierto, de la conducción, de hacer las cosas de forma prolija y todo eso, ya no hay como interés. Poco a poco dice, y ahí viene el primer bostezo, ¿ya? Entonces, esto es una pregunta de examen, aprovecho de decir, ¿ya? Los primeros síntomas del cansancio, ¿cuáles son? Lo que nos dice acá está. Estos son los primeros síntomas de cansancio, no olvidar. Falta de interés en la conducción y aparece el bostezo, ¿ya? La respuesta es correcta, esa pregunta suele salir. Sigo leyendo, dice, no es extraño que se tenga la boca seca y que se empieza a sentir frío. Esta última sensación es muy traicionera, ya que se desea aumentar la temperatura interior del vehículo, sintiéndose luego aún más amodorrado. O sea, claro, se comienza a sentir frío, seguramente con una baja presión, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiende a hacer el conductor? En algún vehículo cerrado, sobre todo, colocar calefacción, pues, que sería peor todavía. Sigo leyendo, dice, los bostezos son más frecuentes y son cada vez más profundos, son más grandes, ¿cierto? Y abriendo la boca ahí bien grande. Los párpados quieren cerrarse y la velocidad se hace irregular. Irregular, ya empieza a haber variaciones de velocidad.
le cuesta a usted mantener una velocidad y una conducción constante, permanente, ¿cierto? Una conducción regulada, digamos, ¿ya? El conductor se desorienta y se plantea preguntas como, ¿pase ya la ciudad X o estoy por llegar allá? O sea, se desorienta totalmente, se pierde más o menos dónde está o dónde va, ¿ya? ¿Por qué? Porque la conciencia se empieza a ir, claro, se empieza a adormecer los sentidos, la conciencia ya empieza a perder el sentido de dónde está usted y lo que está haciendo. Y esto es sin darse cuenta, increíble. En las fases finales dicen se ve lo que no existe. Ya vimos las primeras fases, esa fase secundaria, fase final ahora. Se ve lo que no existe. O sea, acá nos están diciendo que estamos viendo espejismo, sueño. Estamos viendo cosas irreales. Dice, los músculos de la nuca se relajan y se comienza a dar cabezada. Ahí empiezan los conductores a saludar, ¿cierto? Las ganas de dormirse ya son demasiado fuertes y el sueño no puede dominarse ni con el máximo esfuerzo de voluntad. Tiene todo este efecto, pero muy, muy fuerte. Sigo leyendo. Con seguridad usted ya habrá sacado la conclusión de que mucho antes hay que detenerse para descansar. O sea, no es necesario, estimado, esta frase es muy importante acá, lo que voy a remarcar, no es necesario, usted no debería llegar a este nivel, a lo último que acabamos de leer, que aparece, ¿cierto?, el cabezazo, las ganas de dormirse son muy fuertes y el sueño no se puede dominar. Ya, llegar a eso es un límite que usted no debería llegar. No. Usted debería interrumpir su conducción mucho antes. O sea, usted quiere tener seguridad, aunque parezca duro, lo voy a decir, si usted quiere vivir y quiere dejar que los demás vivan también, debió haber interrumpido su conducción mucho antes de llegar a este punto que acabamos de leer. Sigo leyendo ahora. Con seguridad usted ya habrá sacado la conclusión de que mucho antes hay que detenerse para descansar, estirar las piernas, tomar aire fresco o dormir unas horas. Nunca permita que su apuro sea tanto como para arriesgar su vida y la de los demás. Esa última frase la voy a volver a leer. Está fatigado, cansado, siente que empiezan los primeros síntomas, atento con esta frase. Nunca permita que su apuro sea tanto como para arriesgar su vida y la de los demás. Recuerde que su apuro no va a servir de nada si usted terminó su viaje ahí, ¿ya? E inició el viaje al más allá, donde usted quiera, donde se supone que vamos después de la muerte, ¿ya? Ténganlo en cuenta entonces, ¿ya? Eso no vale la pena. No vale la pena el esfuerzo, ¿cierto? Para que después su vida llegue hasta ahí. Eso en el fondo. Muy bien, pasamos a la página 107. Seguimos en el mismo módulo, individuo en el tránsito. Y seguimos con el mismo tema, el sueño. Ahora vamos a factores que favorecen la aparición de sueño. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Vamos leyendo. Dice, entre las situaciones más comunes que pueden favorecer la aparición de somnolencia están, primer punto, el momento del día. La madrugada, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana. Sí. Son las horas más pesadas que tenemos cuando dormimos. En ese caso, el cuerpo es donde más siente, ¿cierto?, la necesidad de dormir, ¿ya? Esa es una. Y después dice las primeras horas de la tarde, entre las 14 y las 16 horas. Eso generalmente después del almuerzo, si se dan cuenta. También viene como esa pesadez, esa fatiga, entre las 14 y las 16 horas de la tarde. Dice, son especialmente favorables para la aparición de la somnolencia, aunque haya dormido lo suficiente. O sea, una persona durmió lo normal, pero aún así en estas horas va a aparecer la somnolencia. Dice después, dormir menos horas que las habituales. Dormir menos horas que las habituales. ¿Qué conlleva eso? Cada persona dice, sabe cuánta hora necesita para levantarse descansada y poder estar despejada y a pleno rendimiento durante el día. ¿Ya? Es conocimiento de uno mismo, ya saben. ¿Ya? Se puede sentir mucha somnolencia después de dormir poco una noche, especialmente si duerme menos de la mitad de las horas que necesita. Si duerme 1 o 2 horas menos cada noche, en pocos días experimentará una gran somnolencia. Le va pasando una cuenta. Lo otro, otra circunstancia que favorece la aparición del sueño sería, recordemos que estamos en eso, estamos en los factores o circunstancias que favorecen la aparición del sueño. Otra sería cambiar las horas habituales del sueño, o sea, un cambio de jornada de sueño, de dormir. Dice. Cuanto más horas seguidas esté despierto, más difícil será resistirse al sueño. El sueño aparece con mucha facilidad a la hora en que acostumbra ir a dormir y más tarde el sueño será aún mayor.
Evitar conducir en estas condiciones, ya que el riesgo de siniestro será aún mayor. Las personas que trabajen en turnos cambiantes, como personal de salud o de servicio de emergencia, que varían con frecuencia los periodos y la cantidad de horas dedicadas al sueño, con frecuencia experimentan periodos de fuerte somnolencia mientras están despiertos. Ellos en especial deben tener mucha precaución al conducir. ¿Ya? Las personas justamente que trabajen en sistemas de turno, ¿ya? Digamos, por el ritmo cambiante que tienen de sueño, tal como nos explica acá. ¿Ok? Entonces, estos cambios pueden afectar a la larga, ¿ya? También hay horas que ellos deberían estar durmiendo, pero permanecen despiertos. Tener más cuidado cuando tienen que trasladarse conduciendo a este tipo de personas. Vamos a hablar de la calidad del sueño. Dice, cuando el sueño no es reparador, a la mañana siguiente se está cansado y somnoliento, por lo que no está en perfecto estado para conducir. También puede ocurrir que tenga un sueño ligero y, al no alcanzar las fases más profundas, no descansa lo suficiente. Así, aunque despierte durante la noche, al día siguiente, perdón, así, aunque no despierte durante la noche, o sea, tuvo sus sueños, no despertó durante la noche, pero como el sueño fue ligero, al día siguiente puede sufrir de una fuerte somnolencia. Siguiente punto, otra circunstancia que favorece la aparición del sueño, dice, el tránsito monótono, como conducir de noche por una carretera recta sin tráfico, durante muchos kilómetros. Esto favorece la somnolencia. En cambio, en vías en que se experimentan cambios constantes de entorno, como las urbanas y con mucho tráfico, es más fácil mantenerse activo y despejado, por supuesto. Usted, por ejemplo, en la ciudad tiene que ir constantemente preocupado del tránsito, parando, bajando velocidad, saliendo nuevamente, subiendo velocidad, viraje, semáforo, paso peatonal, locomoción colectiva. Son muchos factores que pueden decidir atento y cambiante. Cambiante con su velocidad, aceleración, freno, pasar cambios, etc. Esa actividad, ¿cierto? Es contrario a la conducción monótona. Este tipo de actividad, ¿cierto? Contrarresta un poco la aparición del sueño. En cambio, una conducción por carretera, por vías largas, prolongadas y sobre todo durante la noche, donde no hay muchos efectos en el entorno, es una condición que favorece el sueño. Es el tránsito monótono que se llama. Siguiente punto, dice. El consumo de sustancias sedantes y estimulantes, como el alcohol o algunos medicamentos, pueden favorecer la aparición de sueño. Una comida abundante también puede favorecer la aparición de sueño, por lo que debiera evitarla si va a conducir. Sí, cuidado de mandarnos esa comilona abundante, ¿cierto? Y después de eso, se nos ocurre salir a conducir y quizás cubrir un tramo largo. Y en carretera, peor todavía. Y de noche, peor. Entonces ahí tendríamos una situación de conducción monótona en carretera, después de haber tenido una copiosa comida. Imagínense el relajamiento del cuerpo que viene después. Sigo leyendo. Las sustancias estimulantes como el café, té, bebidas energéticas, etcétera, pueden resultar útiles en el momento, ¿cierto? Inmediato. O sea, cuando usted está tomando, claro, impecable, porque lo está activando. ¿Ya? Pero en algunas situaciones, sin embargo, cuando cesa su efecto, se puede producir un efecto rebote. O sea, una vez que ya terminó el efecto de esa bebida energética que usted tomó, ¿ya? Puede venir el efecto rebote. Esto significa que el sueño aparecerá repentinamente. O sea, claro, después viene el cansancio de una. ¿Ya? No hay proceso, viene más rápido una vez que se acabó el efecto de esa bebida estimulante, ¿cierto? Lo que usted puede haber ingerido para activar un poco sus condiciones, ¿de acuerdo? Vamos a la página 108. Página 108, seguimos en el mismo módulo, sueño, fatiga, cansancio, módulo, perdón, el individuo en el tránsito, tema, sueño, fatiga, cansancio. Dice después, los trastornos del sueño, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia en el día, la que influye muy negativamente en la seguridad vial. Si alguien sufre insomnio, cuidado, porque en el día esto va pasando la cuenta. ¿Ya? Y tenemos acá una frase resaltada que dice, las pocas horas o la mala calidad de sueño, el consumo de medicamentos con efectos sedantes o la monotonía al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera. Perfecto, muy importante tener en cuenta eso. No todos los conductores se ven afectados de la misma manera bajo estas condiciones que acabamos de decir. ¿Ya? Por ejemplo, conductores de mayor resistencia, que no les afecta mucho, como hay otros de muy menor resistencia que seguramente le va a afectar en los primeros pasos. ¿Ya? Todas las personas tenemos ciertas condiciones o tenemos un organismo diferente. Entonces hay variación. ¿Ya? Lo mismo pasa con el alcohol, por ejemplo, no afecta igual a una persona que a otra. La concentración tampoco es la misma. Bueno, estos efectos no son iguales en todas las personas, pero acá fuimos hablando del promedio. Por si acaso, cuando se dan estas estadísticas
esta investigación, ¿cierto? Los estudios. Aquí en el mismo tema y nos dice fatiga durante la conducción. La fatiga es otra de las causas más frecuentes de siniestro. La fatiga ya, entendemos que la fatiga es que nuestro cuerpo ya se cansó después de algún tipo de actividad. Especialmente dicen entre los conductores profesionales. La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos con mucha frecuencia, dice. Conducir cansados genera somnolencia y conducir somnolencio favorece la aparición y la intensidad de la fatiga durante la conducción. Seguimos en lo mismo, dice otro título. Efecto de la fatiga durante la conducción. Debe tener mucha precaución con los síntomas de fatiga o cansancio mientras conduce y debe preparar con tiempo cada viaje largo que efectúe, cuidando de no realizar jornadas muy extensas sin contemplar la posibilidad de paradas y descansos en el camino. Evite conducir mucho tiempo en la misma posición, ya que puede sentir adormecimiento en las extremidades. Trate de moverse sobre la motocicleta con precaución o pare un momento para eliminar esta sensación. A ver, analicemos esta parte que está muy buena, muy interesante. ¿Ya? Evitar conducir mucho tiempo, por la postura, ya hemos dicho eso, ¿ya? La misma posición y eso. Eh, si empieza a subir, sobre todo el adormecimiento de las extremidades por la posición. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos tratar de movernos un poquito en la motocicleta, ¿cierto? Pero con precaución, obviamente, ¿ya? Pero lo más aconsejado sería detenerse, ¿ya? Para eliminar esta sensación, ¿cierto? Usted mejor detenga su vehículo un momento, ¿ya? Después dice, apretar con mucha fuerza el manubrio puede producir el síndrome de túnel carpiano, ¿ya? Síndrome de túnel carpiano que origina un adormecimiento de la mano. O sea, si usted va muy tenso y lleva el manubrio apretado con mucha fuerza ahí, ¿cierto? La motocicleta, le puede aparecer este síndrome y generar un adormecimiento en la mano. Para esto, entonces, para evitar esto, no cargue su peso sobre el manubrio. No cargue su peso sobre el manubrio. Lleve ropa cómoda y que no apriete brazos ni manos, ¿ah? Para permitir una buena circulación. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo, dice. Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción son alteración de sensaciones y de percepciones como. Estos son los efectos más riesgosos para la conducción que nos produce la fatiga. ¿Ya? Alteraciones de la percepción, o sea, se altera la percepción, se alteran las sensaciones igual. Sentimos otra cosa, percibimos otra cosa. ¿Cómo? Por ejemplo, veamos. Visión borrosa que impide percibir el entorno de forma adecuada. Disminución de la sensibilidad auditiva, lo que afecta la percepción adecuada de sonidos del entorno. O sea, pitidos en el oído, no oídos bien, o oímos más de la cuenta, etc. Siguiente punto. Posibilidad de experimentar reacciones bruscas y desproporcionadas ante sonidos repentinos, como frenar de forma brusca o escuchar una bocina. Claro. Aparecen estímulos, ¿cierto? Irreales quizá, ¿ya? Entonces podemos tener reacciones bruscas y desproporcionadas ante este tipo de situaciones, como frenar de golpe, ¿cierto? Al escuchar una bocina, no estar demasiado tensos y reaccionar de forma muy impulsiva. Siguiente, sensaciones de pesadez, dolor de nuca, espalda, migraña, calambres y otras sensaciones molestas o desagradables. ¿Ya? Entonces con la alteración de sensaciones y de percepción. Seguimos, dice. La capacidad de mantener la atención en el entorno se ve alterada, dificultando mantener la concentración en el tránsito, lo que favorece la distracción. Estamos en la página 109, siempre en el mismo tema, fatiga, ¿cierto? En el módulo El individuo en el tránsito. Veamos hasta dónde va a terminar este tema. Uy, es bastante largo, ¿ah? Es bastante larguito. A ver si lo alcanzamos a terminar. Ya pasamos a la página 109 y dice alteraciones de movimiento. ¿Qué pasa con sus movimientos ante la condición de fatiga? Estos sean más lentos e imprecisos. Primero. Después dice, también disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. Aparecen movimientos indicadores de fatiga, cambio de postura frecuente, estiramientos, bostezos constantes, perdón, acomodos en el asiento, movimientos de la mano como rascarse o la llamada conductas lúdicas, como cantar, silbar o dar golpecitos rítmicos en el manubrio. Sigo leyendo, dice alteraciones de comportamiento. ¿Qué pasa con el comportamiento?
Es posible comenzar a conducir de forma automática y más pasiva, prestando menos atención al entorno, por ejemplo. O sea, de manera automática usted no piensa lo que va haciendo, simplemente lo hace. Tiene que acelerar, acelera, tiene que frenar, freno. Cambiarse de pista, se cambia de pista, mira el espejo automáticamente, todo automático. ¿Ya? No va muy consciente de lo que pueda pasar. Después dice el siguiente punto, es usual asumir mayores riesgos al volante. Claro, bajo este efecto. Después que más dice, es posible estar más nervioso o irritable, lo que aumenta conductas hostiles o agresivas hacia los demás usuarios de la vía. A ver, el comportamiento de la persona está alterado, se irrita con facilidad, está más nervioso, más tenso. Entonces fácilmente puede entrar a actitudes o verse envuelto en situaciones de agresión con otros usuarios de la vía. Y el último punto de acá nos dice alteraciones de la toma de decisiones del conductor en alguna medida como consecuencia de todo lo expuesto a este punto. O sea, todo cierto lo expuesto acá también nos puede dar como resultado una alteración en la toma de decisiones. ¿Ya? Las decisiones que va tomando el conductor no son las más adecuadas. Por ejemplo, dice, la cantidad y calidad de información que se recoge del entorno disminuye, lo que facilita malinterpretar situaciones o comportamientos de los demás. ¿Ya? Siguiente punto dice, el razonamiento del conductor está gravemente afectado y probablemente las decisiones que tome no serán las más adecuadas, las más seguras. El comportamiento cambió, ¿cierto? Por ende, las decisiones que tomen van a ser muy diferentes a las que se necesitan en ese momento o a las más seguras. Y por último dice que el tiempo de reacción se incrementará, o sea, el tiempo que reacciona un conductor, que aproximadamente 0,75 segundos hacia arriba, 0,75 segundos hacia arriba, ¿cierto? Es lo mínimo que se exige para un conductor profesional, ¿ya? El conductor promedio generalmente está entre un segundo, rondando un segundo, ¿ya? ¿Qué pasa si el conductor se encuentra bajo efectos de fatiga? Este tiempo de reacción aumenta aún más, lo cual obviamente va a conllevar a un riesgo, a un peligro, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo, nos queda poquito acá. Dice, situaciones que favorecen, perdón, que pueden favorecer la aparición de la fatiga durante la conducción. Y dice, la aparición de la fatiga al volante es cuestión de tiempo, dice. Por tanto, si conduce durante largo tiempo, tarde o temprano estará fatigado. O sea, la fatiga es cuestión de tiempo. Más allá que hayamos tenido una noche sin dormir o mala, ¿cierto? También puede presentarse la fatiga y en condiciones normales. Es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, a mayor tiempo en una posición, en una actividad, más fácil que sobrevenga la fatiga. Sí. Por lo anterior, es muy importante saber qué circunstancias favorecen su aparición y aumentan su intensidad. Evitar estas circunstancias durante la conducción o aumentar el número de descansos podría garantizar la seguridad, su seguridad y la de los demás. Veamos qué circunstancias tenemos que conocer para evitar estas situaciones de riesgo. Dice, circunstancias en la vía y su entorno. ¿Ya? Acá podemos decir que tenemos como técnicas de, defensa, de conducción preventiva para evitar problemas si sentimos algún estado de fatiga. Dice, circular por una vía con mucho tráfico, ya que exige un aumento de la concentración. Eso nos recomiendo, ¿ya? Que si tenemos una vía, tenemos vías a elegir, nos vayamos por la que tenga más tráfico. Vamos a estar más activos y más concentrados en lo que estamos haciendo, porque si nos vamos por una vía desierta, con muy poco o casi nada de tráfico, ¿ya? Nos vamos a sentir, ¿cierto?, más eh, envueltos en la monotonía y por ende más fácilmente aparece la fatiga. Sigo, el siguiente punto nos recomienda conducir por una vía con el pavimento en mal estado, ya que la conducción es más incómoda, por ejemplo, por las vibraciones del vehículo. Claro, es diferente que sea por el pavimento, que el vehículo se desliza, cual si fuera, ¿cierto?, un trineo, por así decirlo, una verdadera cuna de la suavidad, un vehículo con buena suspensión y todo lo demás, y usted más encima está en una carretera pavimentadita, muy parejita, la comodidad obviamente es que induce al sueño. En cambio, se va por vías sin pavimentar, caminos de ripio y eso, saltando ahí, ya esta incomodidad va a hacer de que contrarrestemos un poco los síntomas de la fatiga, ¿ya? Esto por las vibraciones del vehículo. Siguiente punto dice, conducir por un camino no conocido, ya que obliga a estar muy atento durante todo el recorrido. También, si puede elegir un camino no conocido, mejor. Entonces, así usted va a tener que ir más al tanto, más a la expectativa de lo que viene, y eso lo obliga a estar más atento. Y el último punto, la última técnica que nos da para esto es para combatir la fatiga, ¿ok? Para contrarrestar, ¿cierto?, las situaciones que la pueden provocar. Conducir de noche con condiciones climatológicas adversas, lluvia, niebla o nieve, ya que la conducción se hace más difícil exigiendo mayor atención, ¿sí? Pero también es cansadora. Oh, cuidado con eso. Una conducción con demasiadas condiciones adversas también va agotando. Puede caer, ¿cierto?, en el agotamiento.
pero claro, al ser condición adversa nos obligan a que nuestra tensión aumente. Yo, ¿no es cierto? Lo que vamos haciendo vaya más enfocado en la conducción y también nos va a tratar de la atención, mantenernos de alguna manera más despiertos, más atentos, ¿ya? La atención, entonces, ¿ya? Es más exigente para nosotros debido a las diferentes situaciones cambiantes en el tráfico. Eso se recomienda. Ok, muy bien. Quedamos en la página 109, ¿de acuerdo? Estamos en el módulo El individuo en el tránsito. Hasta aquí queda, ¿cierto?, esta sesión del día de hoy de nuestro audiolibro versión motocicletas. Ha sido Mauricio para Práctica. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.